Así es, estamos listos para iniciar el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ha sido un fin de semana de muchas actividades políticas y precisamente nosotros esta mañana también vamos a hablar de lo que se desarrolló, o lo que desarrolló el FMLN durante el día domingo, pero antes vamos a poner algunos elementos en contexto. Estamos a 7 meses de las elecciones presidenciales que definirán el rumbo que tomará El Salvador en los próximos 5 años. Hugo Martínez, ex canciller de la República, corre bajo la bandera del FMLN. El empresario Carlos Calleja lo hará por Arena y recientemente el ex alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, anunció una alianza con Cambio Democrático para poder participar en las elecciones del 3 de febrero y buscar el Ejecutivo. Los partidos políticos y sus candidatos preparan sus estrategias para los comicios presidenciales. Con la asistencia de 579 convencionistas, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional celebró ayer una convención nacional extraordinaria con la finalidad de lograr importantes acuerdos de cara a los comicios presidenciales de 2019. Durante el encuentro, el 64% de los afiliados y convencionistas autorizaron al partido de gobierno para poder hacer pactos de coaliciones en las próximas elecciones presidenciales. El secretario general, Medardo González, también hizo un llamado a los aspirantes de la candidatura a la vicepresidencia a inscribirse para competir en las elecciones internas. Simultáneamente, Arena realizó su Asamblea General Extraordinaria en la que entregó su credencial como candidato presidencial a Carlos Calleja. El candidato durante su discurso hizo un llamado a acelerar el proceso de renovación del partido, tomando acciones más claras y más rápidas. Dijo que Arena debe estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos. A los partidos mayoritarios solo les hace falta elegir quién será el compañero de fórmula de sus candidatos. Por su parte, Cambio Democrático tiene previsto realizar sus elecciones internas en julio próximo y así ratificar la candidatura de Nayib Bukele en coalición con Nuevas Ideas. Otros partidos como PDC, PCN y Gana no están interesados en llevar un candidato propio para la justa electoral de 2019, pero se dice que ya andan ofreciendo sus institutos políticos para hacer coalición con los mayoritarios. Lo que es cierto es que todos los partidos deberán tener listas sus fórmulas presidenciales antes del 3 de agosto de 2018, día en el que el Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria oficial a elecciones. Y precisamente sobre comicios presidenciales hablaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Y esta mañana de lunes le damos los buenos días al candidato presidencial por el partido FMLN, el ingeniero Hugo Martínez. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. En la convención que desarrollaban ustedes el día de ayer hablaban de alianzas y coaliciones. Me gustaría que comenzáramos dimensionando, el alcance que podrían tener en determinado momento esas alianzas y coaliciones que estaría preparando el FMLN. Básicamente el tema central de la convención fue la resolución sobre alianzas y coaliciones. Esta resolución era muy importante porque necesitábamos un mandato de la Convención Nacional después de la consulta con las bases para iniciar el proceso de establecimiento de alianzas y coaliciones. El mandato es un mandato general en el cual se faculta al Consejo Nacional, a las autoridades del partido, para que podamos iniciar ese proceso de diálogo, de negociación, para realizar las alianzas y coaliciones. Cuando hablamos de alianzas, básicamente estamos hablando de coincidencias programáticas con sectores, y en mi discurso y en mi propuesta siempre he puesto en el centro a los sectores históricos que han sido aliados del FMLN, pero no quiere decir que solo habrá alianzas con los sectores históricos. Buscamos alianzas amplias con los diferentes sectores y las coaliciones que ya son más enfocadas hacia los partidos políticos y que tenemos un aval para la negociación de coaliciones
con los diferentes partidos políticos. En el tema de los partidos se me interesa porque realmente ayer el Partido Arena, ustedes, bueno, vimos ahí que desarrollaban también actividades por su cuenta. Ellos decían que no dejaban cerrada la puerta a establecer una alianza, en este caso con el PCN, con Gana, decían, e incluso con el PDC. Entonces nos preguntamos, y al FMLN, pues con quién le quedaría, digamos, la oportunidad de establecer ese acercamiento y esa unión de fuerzas para poder competir allá en febrero de 2019. Bueno, en primer lugar, el hecho que el otro partido tenga aspiraciones de hacer alianzas con esos partidos no quiere decir que así va a suceder, que así lo va a lograr. Ese es un proceso de negociación en el que se va a entrar en este momento. Habrá que ver la disposición de esos partidos, habrá que ver también las coincidencias programáticas, etcétera. Así que yo no doy nada por sentado, vamos a buscar esos diálogos, esas negociaciones, y yo confío en el reconocimiento que tenemos, en la capacidad de diálogo que tenemos para establecer acuerdos con estos diferentes partidos o con personalidades, con organizaciones que nos permitan garantizar la acumulación necesaria para la victoria en el 2019. ¿Pero ha habido ya algún tipo de acercamiento con estas fuerzas? Sí, ha habido un acercamiento con diferentes representantes de diferentes partidos políticos. Por cuestiones tácticas no puedo revelar, y me reservo los nombres, pero sí hemos tenido una actividad muy intensa, sobre todo la semana pasada. Una de las preguntas también que surge luego de esta actividad que ustedes tuvieron el fin de semana es el compañero de fórmula. Yo escuchaba a usted cuando se dirigía a las mujeres y hablaba de la importancia del voto femenino, decía usted que en un virtual tercer gobierno del FMLN, la mitad del gabinete estaría conformado por mujeres, e incluso decía usted que existía la posibilidad de que su compañero de fórmula sería una compañera de fórmula también, es algo que no descartan. ¿Qué tanto, digamos, cómo va esta búsqueda del complemento para la fórmula presidencial? Bueno, lo primero que hay que decir es que las mujeres no solo son el 53% de este país, sino que se han ganado a sangre y fuego, digo yo, muchos espacios en la sociedad salvadoreña. Y hay otras áreas, como por ejemplo en los gabinetes de gobierno, que todavía no se les reconoce esos espacios que se han ganado, y por eso he propuesto, y así será, que el gabinete del gobierno del FMLN para el tercer periodo será un gabinete genéricamente equilibrado, la mitad serán mujeres. Eso es número uno. Número dos, estamos analizando y consultando con las bases la propuesta para la vicepresidencia. Yo por supuesto que veo con buenos ojos si las bases deciden al final que mi compañera de fórmula sea una mujer. Pero esa decisión está en este momento trabajándose, se está consultando. Hay gente que dice que debe ser una mujer, otros que dicen sí, que debe ser una mujer de dentro, otros que debe ser una mujer de fuera del partido, viendo esas alianzas amplias de las que estamos hablando. Otros decían, pero esa idea ha ido perdiendo fuerza, que la persona que quedara en segundo lugar en las internas fuera como fórmula presidencial. Hay personas que hablan de empresarios, etcétera. Entonces, estamos todavía en el proceso de discusión, y eso, como ustedes bien lo decían en su nota, será algo que tendrá que quedar definido en el mes de julio. Así que no voy a pedirle a la población que espere tanto para saber quién será el vicepresidente o la vicepresidenta, porque las definiciones se harán en julio. Pero usted nos decía, bueno, que sean las bases, pero ¿qué piensa usted como el candidato, digamos, como en este caso la cabeza de la fórmula presidencial, sobre la escogitación de esta persona que tendría que acompañarle a usted, digamos, en esa lucha en febrero, y también de ganar la presidencia, pues, en gobernar El Salvador? Yo me sentiré cómodo con la decisión que tomemos en conjunto con las bases. Siempre dije que no quiero adelantar ni quiero predisponer al respecto. Quiero que las bases se sientan libres de decidir, de proponer, etcétera. Ya ayer se hacía el llamado, pues, a las personas que quisieran inscribirse en una interna para definir la fórmula dentro del FMLN, siempre tomando en cuenta y sabiendo que eso puede variar si hay una negociación amplia que plantee la necesidad que sea una personalidad de fuera la que vaya en la fórmula presidencial. Ahora bien, le voy a mencionar algunos nombres que se dijeron que podrían estar siendo parte de esta fórmula presidencial. Karina Sosa se mencionó. Yo puedo decir frío, tibio, caliente, ¿no? Bueno, como usted quiera.
Realmente, bueno, Karina Sosa, por ejemplo, que maneja la Comisión de Relaciones Exteriores, se ha mencionado como posible, digamos, aspirante a una vicepresidencia. También Jamie Muñoz, quien está trabajando en el Instituto de la Juventud, se mencionó en determinado momento, digamos, como alguien que podría estar siendo parte de una fórmula presidencial. Pero ¿qué piensa usted al escuchar esos nombres que en determinado momento se pusieron sobre la mesa? Bueno, hay una riqueza de personas formadas dentro del FMLN, funcionarios y funcionarias también en el nivel municipal. Con Karina pues hemos tenido una experiencia particular de trabajo y ha sido interesante porque cuando yo tuve que dejar en 2009 la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y en consecuencia la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue Karina quien me llegó a sustituir. Es una compañera que ha acumulado mucho, que tiene muchas potencialidades, pero también las otras personas que se han mencionado. Entonces, tendremos en cuenta en el análisis durante este mes de julio todas esas cualidades, todas esas potencialidades, la posibilidad que sea alguien de fuera también, para tomar una decisión lo más acertada posible. Ahora bien, durante la convención se habló de elementos importantes. La jefatura de campaña se dijo que iba a recaer sobre Medardo González. ¿Qué piensa usted, o sea, de esta decisión? ¿Usted está de acuerdo completamente con esto de que sea Medardo González su compañero de campaña? Se lo digo porque realmente venimos de una elección, digamos, municipal y legislativa que hasta cierto punto fue desastrosa para el FMLN y quien ha estado a cargo de las grandes decisiones ha sido Medardo González. Bueno, lo que sucede es que históricamente, casi en todos los partidos, y el FMLN no ha sido la excepción, es por la misma conducción del partido en la campaña, el secretario general o el coordinador general o el presidente, como se llama, el que asume formalmente la jefatura de campaña. Porque se supone y se parte de esa aseveración de que es el control de toda la estructura del partido. Pero pues el comando de campaña es mucho más que eso, está todo el tema comunicacional, el tema de las alianzas, etcétera, y ahí hemos ido integrando equipos en los cuales, como lo dije en otras ocasiones, hay una combinación de rostros nuevos con personas que también ya tienen alguna experiencia. Así que yo pienso que también, modestia aparte, la experiencia que yo tuve conduciendo campañas al principio del decenio pasado, es algo que puede ser de utilidad en esta campaña presidencial. Eso, bueno, lo debemos interpretar como que es cierto, Medardo González, digamos, por tradición es el que asume cierto control de la campaña presidencial, pero al final ustedes tienen una importante, digamos, cuota de decisiones o tienen una importante participación en todo lo que se haga y que se diga en determinado Siempre momento. dije en las internas que el FMLN es un proceso de construcción colectiva y yo soy muy enfocado en la construcción colectiva. Entonces lo que vamos a tener es un colectivo de campaña donde por el mismo formato con que se ha venido trabajando, lo va a coordinar el compañero Medardo, pero será una construcción colectiva. Eso lo dije también en las internas. A mí como dijera, las intenciones de sobresalir individualmente, los mesianismos, etcétera, me parece que no van ni con nuestra sociedad ni con el estilo de trabajo que yo tengo. Será una conducción colectiva de la campaña y a eso le apuesto, donde tendremos gente muy talentosa, muy creativa, que conoce el tema de las campañas, pero también a compañeros y compañeras que han estado en campañas anteriores, que también tienen su experiencia, digamos, sobre cosas positivas y su experiencia también sobre cosas menos positivas. Gerson Martínez, participación en la coordinación del desarrollo del plan de gobierno. ¿Cuál sería, digamos, la participación de Gerson en sí en esta estructura que busca crear, digamos, un plan de trabajo, una hoja de ruta para trabajar en 5 años de gobierno? Otra vez, una colega tuya me preguntaba ayer, ¿y Gerson Martínez va a hacer el plan de gobierno? Yo le decía, no, va a haber un equipo del cual Gerson es parte para la construcción del plan de gobierno. Y ese equipo, pienso yo que ahora va a ser un equipo más con cualidades metodológicas, porque lo que quiero no es solamente de que se reúna un grupo de expertos y que digan esto, lo otro, sino que antes de eso se haga un proceso nacional de movilización y consulta, que se escuche a la gente. Sabemos bien, es cierto, que hay problemas nacionales que no se tienen que ir a descubrir,
pero la gente quiere opinar sobre esos problemas nacionales y sobre las soluciones a esos problemas nacionales. Así que yo concibo un proceso en el cual la primera etapa consiste en ir consultando a nivel nacional, movilizando a la población e incluso resolviendo problemas que no tienen por qué llevarse en una plataforma, sino que son del día a día y que tú con un poco de gestión, de facilitación, los puedes resolver, para ya después entrar a una segunda etapa donde los expertos acomodan toda esa preocupación, todos esos planteamientos, todas esas propuestas que hace la población. Pero otra vez, estamos hablando de un trabajo colectivo, no es que Gerson va a construir el plan de gobierno, ahí estoy poniendo con él una serie de gentes talentosas, también gente joven que tiene mucha preparación profesional, gente que ha estado en el exterior preparándose o trabajando y que ahora está lista para aportar en la construcción de ese plan de gobierno. Metodólogos, gente experta en cada una de las áreas, haciendo un trabajo colectivo. Sí, la campaña de Hugo Martínez se va a caracterizar por un trabajo muy colectivo, de construcción muy colectiva, dejando atrás pues esos estilos en los cuales todo se centra alrededor de una persona. ¿Qué tan fuerte está el FMLN para conseguir ese 1,5 millones de votos de los que usted hablaba ayer en su discurso a los convencionistas en esta actividad del FMLN? Bueno, mi discurso a los convencionistas era un poco moverles el piso, ¿verdad? Recordarles que no estamos en una situación sencilla, que venimos de una elección donde tuvimos unos resultados adversos y que cada día, cada acción, cada tarea de cada uno de nosotros cuenta. El FMLN es una estructura nacional, el FMLN es una maquinaria electoral, pero les decía también que el FMLN no solo debe trabajar en la vía electoral, debe trabajar en la construcción social, en la relación con las organizaciones sociales, y por eso les decía que nadie tiene excusas para decir yo estoy en otra tarea que no tiene que ver con la acumulación. Todos estamos en tareas que tienen que ver con la acumulación y les hacía un llamado que salgamos o que salgan de la zona de confort los que todavía están en la zona de confort y que nos volquemos a la calle, a las comunidades, a los sectores, porque eso es en sí lo que va a demostrar la verdadera fortaleza del FMLN. El FMLN no se puede dormir en sus laureles, no puede decir, ah sí, somos un partido de cobertura nacional, que nuestras internas las hicimos en las 262 municipios, a diferencia del otro partido que la hizo en pocos municipios. No podemos dormirnos en los laureles, hay mucho por hacer y la verdadera fortaleza del FMLN se va a demostrar en esta campaña y en los resultados electorales. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a ustedes que continúen con nosotros porque estamos conversando con el ingeniero Hugo Martínez, candidato presidencial por el partido FMLN. Esta mañana con nosotros aquí en la entrevista de Hechos AM, el ingeniero Hugo Martínez, candidato presidencial por el partido FMLN. Estamos hablando de todo lo que tuvo lugar durante la 35ª convención del partido FMLN y también de todas las decisiones que se están tomando ya con miras en febrero de 2019 cuando se va a desarrollar la elección presidencial. Hablemos de situaciones que están ocurriendo en puntos externos, digamos, de la política salvadoreña. Lo que ocurría ayer con el partido Arena, ellos ratificaban a Carlos Calleja como su candidato presidencial y en una parte de los discursos pedían perdón por actos de corrupción. ¿Qué piensa usted, digamos, desde el otro lado, desde el FMLN, sobre estas declaraciones y sobre este tipo digamos, de datos que se pueden dar en determinado momento a la luz de una campaña electoral? Bueno, ellos tienen mucho perdón que pedir, no solo por actos de corrupción, sino por otros daños que hicieron al país. Y creo que es un buen paso que empiecen con la petición de perdón. Y yo decía también, después de los resultados electorales del 4 de marzo, que no basta con pedir perdón, hay que rectificar inmediatamente y eso es lo que esperaríamos. Por ejemplo, hay una claridad y una declaración, incluso de funcionarios, de que una parte de los recursos de Taiwán fueron a parar a través del Instituto Rodríguez Port al partido Arena. Entonces, está bien pedir perdón, pero hay que rectificar y hay que buscar cómo se devuelven esos recursos a la gente que los necesitaba, porque eran recursos, si mal no recuerdo, para mitigación después de los terremotos, recursos para
después del desastre en las colinas, etcétera. Y yo creo que no solo ellos, todos los partidos tenemos que hacer un acto de revisión de los aciertos y los errores que hemos tenido y pedir perdón por los errores. Ya lo hacíamos nosotros antes de la asamblea que ellos realizaban ayer, y lo más importante, rectificar, porque no solo se trata de hacer mea culpa, sino también de rectificar y de demostrar que estamos dispuestos a que ese tipo de cosas no se vuelvan a repetir en el país. Durante la transmisión pareció, digamos, un tanto chocante el hecho de que se haya saludado, en este caso, a la doctora Pinato, que está siendo investigada en el caso de saqueo al Estado, que si bien tal vez no ha sido condenada, pero sí está cuestionada. Y decían, o sea, que a mucha gente le parecía chocante el hecho de que se estuviera enviando saludos desde el FMLN a la doctora Pinato, en este caso, que si bien, digamos, ha tenido un papel importante en los gobiernos del FMLN, en este momento ella se encuentra en una situación de un proceso judicial. Bueno, yo no he enviado ningún saludo y siempre he dicho claramente que se debe investigar cualquier indicio de corrupción, venga de donde venga, sea quien sea la persona, y que cada persona debe responder por sus actos. Pero también he dicho que se debe respetar el debido proceso, que no se deben manipular los procesos. Es un asunto muy delicado. La justicia, así como está en el monumento a la Constitución, debe ser ciega y equilibrada, sin favorecer a nadie y sin buscar perjudicar a nadie por un cálculo electoral. Pero mi posición es clara y contundente y la quiero reiterar. Cualquier indicio de corrupción debe ser investigado, venga de donde venga. Y los funcionarios o los empresarios o quienes sean deben de responder por sus actos. Y creo que una actitud correcta de mi partido es precisamente pedir a cualquier funcionario, a cualquier miembro del partido que está siendo acusado, que ponga en claro las cosas, que se defienda, que aclare las cosas y que resuelva sus asuntos. Pero ningún partido, ninguna empresa puede estar tolerando o apañando actos de corrupción de ningún tipo. Ahora bien, si bien no era usted el que mandaba los saludos, sí lo mandaba digamos, un cargo importante dentro del FMLN. Medardo González, secretario general, incluso enviaba su solidaridad con Nicaragua y un país donde también se está cuestionando lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ¿eso no considera usted que en determinado momento le puede pasar algún tipo de factura a todo el proceso electoral, en el caso suyo, que está siendo, digamos, candidato presidencial? Lo primero que quiero decir es que el FMLN es un partido democrático, no tenemos que estar absolutamente de acuerdo en todo. Sobre ese mismo caso de Nicaragua, pero también lo he dicho sobre cualquier otro país en el mundo, yo estoy en contra de la violencia como forma de resolver las crisis y condeno la violencia como forma de resolver las crisis en cualquier país del mundo. Ya lo he dicho aquí anteriormente, no me gustan los dobles estándares. Y sí, sin entrar en los asuntos internos de Nicaragua, creo que sería importante que tanto el gobierno como la oposición en ese proceso de diálogo establezcan una especie de comisión de la verdad que ayude a esclarecer esos crímenes que se han cometido en Nicaragua, porque igual que en otros países puede ser también, no eximo de responsabilidad a nadie, pero puede ser que haya sectores que quieran sembrar el caos, que quieran culpar a la oposición, que quieran culpar al gobierno, y lo mejor es que se investigue a fondo y se castigue a los culpables, muy respetuoso de los asuntos internos de cada país, pero creo que es sano cuando en un país ocurren estos hechos de violencia que resultan víctimas inocentes de esos hechos de violencia, que se investigue a fondo, que se esclarezca a los responsables y que se les aplique el peso de la ley. Yo estoy en contra totalmente de cualquier acción de violencia, venga de donde venga, y siempre me voy a pronunciar coherentemente. No tengo doble estándar de decir que condeno la violencia en un país, pero me hago el del ojo pacho, como dicen popularmente, cuando se da brotes de violencia en otros países. Mi posición siempre va a ser coherente y espero que la militancia del partido, que la dirección del partido comprenda y respalde esa posición. Ahora bien, en otras situaciones que tienen que ver siempre con la carrera presidencial, Nayib Bukele
¿Qué piensa usted, digamos, de este nuevo elemento que está surgiendo y que parece que está muy, pero muy interesado en competir en la contienda presidencial? ¿Cómo lo ven ustedes desde el FMLN? Yo escuchaba el mensaje que usted publicaba y decía pues que estaba pues hasta cierto punto, digamos, contento de que se abriera, digamos, el espacio de participación y que realmente esto iba a enriquecer la batalla presidencial de febrero, pero analizándolo ya más detenidamente, ¿qué piensa usted de esta alianza con Cambio Democrático que estuvo, digamos, hasta cierto punto muchas cercanías con el FMLN y que hoy está con un nuevo contendiente para la batalla presidencial? Bueno, en primer lugar, como lo dije, este es un país democrático y cualquier persona o cualquier institución que quiera participar en la contienda electoral, siempre y cuando reúna los requisitos y respete las leyes y los procedimientos, perfectamente puede hacerlo. También he dicho que en estos procesos hay aliados estratégicos y hay aliados tácticos, ¿no? Entonces habría que analizar a la luz de ese esquema de alianzas estratégicas y tácticas este proceso que se está dando. Como bien lo has dicho, con Cambio Democrático hemos coincidido en otras contiendas, hemos coincidido en algunos puntos programáticos, hemos tenido diferencias en otros puntos programáticos y nadie descarta que podamos coincidir en otros puntos programáticos o en otras contiendas a futuro. Así que me parece a mí que lo que se está dando en el país es que se va configurando ya cómo va a ser el escenario electoral propiamente dicho, ¿verdad? Habrá que ver si este proceso que ha iniciado un tercer partido y una tercera candidatura llega a feliz término hasta consolidarse como candidatura y, como decía en otras ocasiones, y lo digo con humildad, sin ninguna pretensión y sin ninguna prepotencia, yo estoy preparado para debatir con cualquiera de los candidatos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Lo digo con humildad y soy enfático precisamente porque lo que el país quiere, lo que el país necesita, lo que la gente necesita y quiere es que contrastemos nuestras propuestas. O sea, no solo se trata de hacer una inscripción, de hacer una candidatura, no solo se trata de criticar al gobierno, etcétera, se trata de que contrastemos frente a la población nuestras propuestas y cómo vamos a ser capaces de ejecutar esas propuestas que estamos haciendo. Usted ha trabajado en campaña y sabe, digamos, la tónica que domina de determinados procesos electorales. ¿Cuál considera usted, ingeniero Martínez, que va a ser la tónica de esta contienda presidencial ya con miras a febrero de 2019? ¿Cuál va a ser ese punto, digamos, que puede llegar a ser determinante en la decisión que tome el ciudadano respecto a quién debe gobernar El Salvador? Bueno, yo creo que la gente espera una campaña alrededor de las propuestas, pero no de propuestas conceptuales, grandes tesis, etcétera, de investigación, sino propuestas concretas para resolver sus problemas. Y hay ya unas temáticas que la gente nos ha dicho, queremos que muestren resultados o que muestren cómo van a resolver esos problemas, que son el problema de la seguridad, el problema del empleo y el crecimiento económico y el futuro de los programas sociales. Hay mucha preocupación sobre el futuro de los programas sociales. Nadie, además del FMLN, se ha pronunciado sobre el futuro de los programas sociales y yo he dicho claramente que no solo vamos a continuar los programas sociales, sino que los vamos a perfeccionar, pero estos se van a complementar con un plan de generación de empleo y crecimiento económico, porque si no hay empleo y crecimiento económico, no hay dinero para los programas sociales. Así que yo espero que la campaña transcurra en ese escenario de discusión de propuestas y dejemos atrás, dejemos en la prehistoria las campañas sucias, los ataques bajos, etcétera, y que la gente, después de que cada uno de nosotros defienda sus propuestas y explique cómo las va a ejecutar, tome una decisión democrática de quién va a ser el próximo presidente en este país. Bueno, de hecho usted hablaba de un triángulo virtuoso durante su discurso a los convencionistas ayer y hablaba de seguridad, hablaba de economía que se generaba también y productividad y generación de empleo y hablaba de los programas sociales. Sí. Pero hay, digamos, sectores que han considerado estos programas como un asistencialismo que a la larga pues representa un gasto para el Estado. ¿Qué piensa usted de ese tipo de conceptos que se ha llegado a manejar? Los programas sociales no tienen por qué ser eternos. Los programas sociales vienen a resolver un problema de desigualdad extrema que hay en nuestro país. Pero en la medida que vamos encarrilando a esta gente, que vamos
colocando a esta gente en la perspectiva del desarrollo y la producción, varios de ellos van a ir saliendo de los programas sociales porque ya van a tener un empleo fijo, porque ya van a tener un emprendedurismo, etcétera, pero no tenemos por qué abandonar los programas sociales. Hasta en los países industrializados, en los países llamados países ricos, hay programas sociales y todos sabemos que esos programas lo que juegan no solo es un factor de apoyar a las personas para que salgan adelante, sino también es un factor de estabilidad en los países. Y no quiero terminar esta intervención sin mencionar también otra preocupación que ha ido creciendo por parte de la población, que es la preocupación sobre la corrupción y el compromiso que debemos asumir los partidos en la lucha contra la corrupción. No en teoría, no en las declaraciones, sino en la práctica. Por eso vuelvo y reitero que no solo se trata de pedir perdón, se trata de rectificar, se trata de ser más acucioso, se trata de exigir a nuestros funcionarios que sean cada vez más transparentes y que sean cada vez más cuidadosos para no caer en actos que después puedan ser catalogados como actos de corrupción. Afortunadamente, en todos estos procesos últimos que se han dado, ningún militante del FMLN está siendo procesado. Muy bien, tengo una última pregunta, ingeniero Martínez, aprovechando su experiencia como ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué piensa usted de la situación que está ocurriendo con los niños en los Estados Unidos? Ahora vemos un problema muy serio en cuanto a estos niños que son separados de sus padres por el hecho de haber ingresado sin documentos a este país, una política que está manejando el presidente Donald Trump y tolerancia cero, y separan a los padres a través de inmigración y aduanas y a los niños a través del Departamento de Salud, y esto pues está generando, digamos, muchos titulares, mucha información respecto a esto, y hace que se le ponga luz a un problema tan serio en los países como los nuestros, como la inmigración. ¿Qué piensa usted de lo que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar que esa fue una decisión inhumana, que violaba, como lo dijo UNICEF, los derechos de los niños y las niñas. Afortunadamente, por la presión de todo el mundo, esa decisión ya fue cambiada, ya se firmó un decreto ejecutivo y ahora se están reunificando a los niños y niñas con sus padres y madres, y yo espero de que no vaya en esa política anti-inmigrante que sigue la administración Trump a darse otro paso, que sería criminalizar a los niños y niñas solo por estar indocumentados. Ellos no han tomado la decisión de ir ahí, son sus padres los que han tomado la decisión, y debemos estar atentos, no solo los salvadoreños y salvadoreñas, sino cualquier persona que se precia de respetar los derechos humanos y de promover los derechos humanos en el mundo, para denunciar, para presionar a esta administración para que abandone esas políticas anti-inmigrantes que ha estado ejecutando. Y otra vez, ¿verdad? Vuelvo a los dobles estándares. A mí me gustaría más oír a sectores que se han pronunciado contra la violencia en los países, que se pronuncien también contra estos hechos que son a todas luces inhumanos y que atentan contra los derechos de nuestros niños y niñas, que se pronuncien también sobre los hechos de violencia que se dieron en la Asamblea Legislativa en contra de los miembros de la comunidad universitaria, que lo hagamos sin doble estándar, que nos pronunciemos no solo cuando nos conviene. Yo estoy planteando una posición concreta, que es, estoy en contra de la violencia y la violación de los derechos humanos, se dé en el país donde se dé, y condeno esos hechos en cualquier país que se den. Gracias, ingeniero Martínez, por acompañarnos en esta mañana de lunes. Sabemos que ha sido un fin de semana un tanto largo, pero le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Con mucho gusto, y siempre estaré a la orden para responder cualquier inquietud de parte de ustedes, que es en consecuencia las inquietudes que tiene la población también. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la sala de Noticiero Hechos porque hay mucha información en desarrollo en este día lunes.